Bueno, en el taller del carpintero, mis hermanos, sabemos que nuestro Señor Jesucristo aprendió de José, su padre, de acuerdo a la tierra, padre adoptivo, por decirlo de alguna manera, ese oficio de carpintero. Lo identificaban así en Nazaret, el carpintero, ¿verdad? Esa ciudad donde él crece, aunque no nació ahí, pero ahí creció. Y bueno, vamos a tratar que con este oficio, a través de una analogía, ver una representación espiritual de la obra del Señor para formar el carácter de cada uno de nosotros. Por eso les decía hace un momento, empiécese a sentir como un pedazo de madera, pero del más brusco. Usted se puede imaginar como un pedazo de madera antes de que el Señor lo moldeara como hasta ahorita lo va moldeando. O sea, cómo se siente como un tronco así todo tirado ahí en la tierra, así de ese pedazo de raíz todo lleno. Así nos sacó el Señor, ¿eh? No piense que lo trajo de una tablita así ya muy bonita. No. Vamos a ver cómo el Señor trabajó en nosotros y sigue trabajando. Mire, el oficio de carpintero podríamos considerarlo como el primer oficio o de los primeros oficios donde la creatividad y la destreza con que el Señor dotó al hombre, unido a la nobleza de la madera, con todas las propiedades que tiene la madera, pues han dado pues mucho fruto. Han dado una cantidad de obras que van de lo práctico a lo artístico, ¿verdad? Desde el principio la asociación madera-carpintero ha sido fundamental para la vida del hombre. La manufactura de artículos, construcciones, desde enseres domésticos, herramientas, chozas, hasta grandes mansiones preciosas, todas de madera, muebles muy sencillos, muebles muy sofisticados, muy caros. ¿Sabe lo que cuesta un mueble de arte barroco, por ejemplo, Luis XV? ¿Verdad? A veces los vemos por internet o dicen, no, pues valuado en tanto, lo hizo fulano y cuesta mucho. Bueno, figuras decorativas, obras de arte, transportes terrestres, marítimos. ¿Quién se ha subido a una carreta? Bien poquitos, nada más. Yo sí, usted no. Se siente bien bonito cómo va uno ahí exaltándole los ojos. ¿Quién se ha subido a una lancha? Es horrible para mí. Hay quien vive de eso, pero para mí mi experiencia en una lancha en el mar ha sido, yo creo, de las pruebas más. No les voy a platicar porque me llevo tiempo y me vuelvo a poner nervioso, pero luego les platico, de verdad. Mire, en la Biblia vemos obras de madera grandiosas como el arca de Noé, por ejemplo, a quien podríamos considerar el primer carpintero que construyó el único recurso, fíjese, para aquella generación como figura de la salvación eterna en Cristo, para quien cree y obedece. Y usted se dio cuenta que, de acuerdo a la historia bíblica, pues no todos creyeron ni obedecieron y se perdió mucha gente. Otro artículo de madera muy importante, el cayado de Moisés. Esa sencilla vara, símbolo de la guía, del poder, instrumento de Dios para realizar señales y prodigios. ¿Se acuerda cuando le dijo a Noé, qué tienes en la mano? Dijo, pues una vara, Señor, pues con esa yo haré mis maravillas. Y así es como el Señor trata con nosotros, ¿verdad? Somos rústicos, varas, cosas así como que nadie les tiene mucha importancia, como que no podríamos no funcionar, pero el Señor nos puede usar. Otra fue el arca de la alianza. El arca de la alianza elaborada con madera de acacia, como una figura de la incorrupción del cuerpo de Cristo. La única madera que no se corrompe, la acacia, mis hermanos. Donde se colocaron ahí las tablas de la ley, la vara de Aarón, el maná, representando la palabra, la autoridad y la provisión de Dios. Y bueno, la cruz, donde dos maderos burdamente labrados, cortados, fueron el instrumento de muerte donde el Señor derramó hasta la última gota de su sangre, donde entregó su vida por todos nosotros.
Con el paso del tiempo, la industrialización, la producción en masa ha provocado que la esencia artesanal y creativa de muchos oficios se haya perdido o se esté perdiendo. Sin embargo, hay algo, el oficio de carpintero sigue vigente en el ámbito de la construcción, de la elaboración de artesanías, instrumentos musicales y gran cantidad de artículos que van, como les decía, de lo funcional hasta verdaderas obras de arte. Y esa es la analogía que vamos a usar. Analogía madera-carpintero, para ver la obra que el Señor realiza en el corazón del hombre que es sensible a su trato. Véase usted como un pedazo de madera, pero es un pedazo de madera que tiene que ser sensible al trato del carpintero. Porque el Señor, el gran carpintero, con su infinita sabiduría, con el más hábil artesano, pues va a llevar a cabo una obra majestuosa. La misma Escritura dice que comenzó la buena obra en nosotros, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar, la va a completar, ¿verdad? Evidentemente esa perfección no se va a ver aquí en la tierra finalmente, pero el Señor va a estar tratando con nosotros. Así que simbólicamente veremos al hombre, también a la mujer, también ustedes van a hacer leña hoy, ¿verdad? Porque luego dicen, ay, además dicen el hombre, bueno, se habla como género humano. Lo vamos a ver como un pedazo de árbol, un trozo de leña, cada uno con distintas propiedades físicas, morales, espirituales, y Jesús como el maestro carpintero que conoce todas las propiedades de la madera, llámese corazón del hombre, hace de cada trozo una preciosa obra de arte, con un propósito bien definido, mis hermanos, porque solamente Él es el que tiene el poder y la capacidad de transformar un simple y burdo pedazo de madera, llámese la persona con un carácter, naturaleza caída, pecaminosa, carnal, rebelde, corrupto. Bueno, todo eso lo va a transformar en herramientas, en instrumentos útiles, quizás hasta obra de arte, pero con un solo propósito: honrar a Dios y cumplir el propósito por el cual ha sido creado. Una habilidad indispensable del talento del carpintero es conocer desde el origen de la materia prima que va a utilizar. En este caso, el tipo de árbol de donde viene la madera. ¿Sí conoce usted a alguien que es carpintero, o aquí habrá algún carpintero que tiene el uso de la madera? Sabe que, por ejemplo, para determinados artículos o cosas que va a crear, necesita madera de pino o de cedro, caoba. Hay una madera muy dura en el norte, de palo fierro, no sé si alguien la conoce. Es tan densa que es pesadísima, es negra, y haga de cuenta que usted está cargando plomo, ¿verdad? Durísima. Bueno, el carpintero conoce la fuente, conoce la materia prima, el árbol de donde proviene la madera. Esto representa el conocimiento que Dios tiene de cada uno de nosotros. Él conoce perfectamente bien nuestra madera, nuestro corazón. Todos conocemos algo de madera. Todos tenemos un artículo de madera en casa. Hemos usado algo. Pero yo le pregunto, ¿todos conocen las herramientas de un taller de carpintería? Por ejemplo, voy a mencionar algunos: un hacha, un cepillo, una garlopa, un formón, una gubia, una sierra, berbiquí, barreno, serrucho, lima, escofina, martillo, ese sí, martillo, clavos, tornillos, lijas, sargento. ¿Sí saben lo que es un sargento? Y no se cuadre, o sea, ¿verdad? Es una prensa, es un tornillo de banco manual, por decirlo así. Alicatas, escuadras, estopas, cinta métrica, solventes, barnices, una cantidad impresionante de materiales, de herramientas que usa. Así que vamos a aprender un poco. Y lo primero que va a usar el Señor o el carpintero para cortar de un tronco va a ser un hacha. Ahorita el maestro carpintero va a llegar a un árbol
y con un hacha. ¿Sabía usted que hay un hacha espiritual? Dice Mateo 3:10, el hacha ya está lista para derribar de raíz los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. O sea, ese es un hacha que está ya ahí. Ahora, eso es para los que rechazan el Evangelio de Cristo, para los desobedientes. Pero también hay otra hacha, mi hermano, para quienes hemos recibido al Señor, para quienes que hemos creído. Es un hacha que el Señor usa para cortar, para confrontar, para limpiar la escoria de la vida pasada, para hacer morir al viejo hombre, llevarlo al arrepentimiento para que reciba el perdón del Padre. Y con esa hacha Él empieza a talar, de manera que con el arrepentimiento, al reconocer nuestra condición, somos talados por el Señor para ser limpios de toda esa impureza del árbol lleno de espinos, lleno de ramas secas, del que estábamos unidos y que estaba a punto de morir. ¿Sabía usted que usted estaba plantado o adherido a un árbol seco que estaba a punto de ser quemado? ¿Sí sabía eso o no? Pues sí, estoy hablando con una analogía. Y el Señor lo que hizo fue rescatar, ¿verdad? Y con esa hacha del Espíritu de Dios fuimos cortados de un árbol sin vida, llámese nuestro pasado, rescatados de una existencia infructuosa, corrupta, pecaminosa, para empezar una nueva vida, dar fruto digno de arrepentimiento que aprovecha, como dice el Señor, no de la carne que mata. Bueno, hay una técnica para descortezar los troncos, y es por medio de rodillos con afiladas cuchillas, donde los hacen girar, y al mismo tiempo les van quitando esa dura corteza hasta quedar limpios, con determinada medida, de acuerdo al uso que le van a dar a la madera. Así que de repente usted siéntase en un rodillo girando a una velocidad impresionante, siendo descostrado por cuchillas. ¿Verdad que se siente así como? Y ya sintió ya. Así comienza la limpieza del descostramiento de una vida pasada, mis hermanos, donde somos pasados por rodillos de confrontación, donde podemos reconocer y quitar todo lo que está estorbando. ¿Y sabe qué? Hay quien es tan duro que desde el principio no permite que esas cuchillas descostren mucho de lo que traía de su pasado. ¿Por qué? Porque en la vida pasada, mis hermanos, llegó a haber actos o decisiones moralmente buenas, pero bajo la perspectiva del hombre. Pero finalmente fueron actos carnales, inútiles para la nueva vida que tenemos en Cristo, para la obra espiritual que Dios desea para cada uno de nosotros. Esto es lo que conocemos como trapos de inmundicia, que no se los podemos presentar al Señor. Posteriormente la madera es pasada por un proceso de secado. ¿Sabe usted que la humedad echa a perder la madera? Bueno, por medio de un horneado le van a quitar esa humedad que puede provocar deformaciones que después son difíciles de corregir. Bueno, en el horno del Señor, mis hermanos, es quitada la influencia de malformaciones que pueden ser religiosas, porque todos traemos un pasado religioso, aún siendo cristianos. Llegamos a tocar doctrinas que nos desviaron, malformaciones culturales, tradicionales, familiares, malos hábitos emanados de ese árbol de donde fuimos cortados. ¿Sí se entiende la analogía? El Señor nos rescató. Ahora, después de este primer proceso, la madera trae una textura y medida, vamos a decir, conveniente para ser trabajada. Pero viene un proceso, y este es el proceso del cepillado. ¿Alguien ha estado en una maderería y sabe lo que es un cepillo? Donde pasan las tablas y por medio de rodillos las empiezan a quitar toda la escoria. Ahí se va quitando
nudos, protuberancias, dan medida, dan grosor. Bueno, así cepilla el Señor a cada uno de nosotros de lo externo, de lo que se ve. Y ahí lo que se ve, ahora sí que lo que se ve, pues como dicen, lo que se ve no se juzga, simplemente se identifica. Ahí es donde todos sabemos que tenemos que entregar algo, porque finalmente pues está a la vista. Sin embargo, aunque empezamos a tomar forma, pues va a haber mucho trabajo más que hacer, sobre todo de lo que no se ve, de lo interior. De ahí la necesidad de la obra santificadora del Espíritu de Dios para ser moldeados constantemente y cumplir el propósito de haber sido rescatados. Ahora, este propósito, mis hermanos, este propósito de este pedazo de leña, de esta madera, no es para crear una pieza individual, no, sino instrumentos útiles, dóciles, que posteriormente tienen que ser ensamblados a otras piezas con características muy distintas entre sí, pero que también están siendo moldeados para formar parte de la obra que costó la sangre de Cristo, mis hermanos. Compartir las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación a través del cuerpo espiritual. ¿Quién es el cuerpo espiritual? La iglesia, nosotros. De manera que para lograr ser acoplados al modelo final que el maestro carpintero desea construir, pues tiene que hacer los rebajes y los ajustes necesarios en cada trozo de madera, o sea, en cada uno de nosotros. ¿Usted cree que el Señor le está a usted rebajando constantemente? ¿Le está limpiando constantemente? Porque precisamente el perfecto ensamble, la armonía, el amor entre ellos es lo que los va a identificar como parte de esa gran obra. Es lo que lo va a identificar a usted para lo que fue creado. Dicen: esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Así que en este primer cepillado se va rebajando todo lo que a primera vista sobra, protuberancias que representan las cosas, los hábitos que aún quedan rezagados de la vida pasada, manifestaciones emocionales, sentimentales, de carácter. ¿Cuántos todavía traen muchas protuberancias de su vida pasada, con un mal carácter, con malas actitudes? Y han pasado por cepillo. El Señor ha tratado con ustedes, el Señor les ha mostrado su voluntad, el Señor los ha llevado a pruebas, los ha llevado a circunstancias difíciles. Pero ¿sabe qué? Hay pedazos de madera muy tercos. No ponga esa cara, no estoy regañando, estoy haciendo una analogía. En este primer tratamiento del carácter, con ese cepillo duro, llamémosle de la confrontación del espíritu, somos convencidos constantemente de pecado, justicia y de juicio. ¿Sabe por qué en ese orden? Porque los creyentes tenemos que entender que el Espíritu Santo siempre nos va a estar confrontando de nuestras malas actitudes. Pecado, convicción de pecado, de que fallamos, de que nos equivocamos, que necesitamos arrepentirnos. ¿Por qué? Porque tenemos que acceder a la justicia. Al reconocer el pecado accedemos a la justicia, que es Jesucristo. Pero cuando rechazamos la justicia, ¿qué viene? El juicio. Por eso tiene que ser una convicción de pecado, de justicia y de juicio, porque es un proceso de limpieza. Ahí es donde usted es sensible al trato del Señor, para dar paso a frutos espirituales. Por eso ese trato de Dios es de los más dolorosos para el creyente. Sin embargo, solamente cuando la madera está en esas condiciones de haber sido cepillada, es posible llevarla a otro cepillado especial. Ahora el maestro carpintero empieza a trabajar con un cepillo de mayor precisión. Ahora este es manual. En carpintería se llama garlopa o cepillo de mano. ¿Sí los ha visto? Bueno, ¿esto qué permite al maestro carpintero?
dar con sus manos un especial acabado, un alisamiento de la madera de acuerdo con la pieza que ya tiene en mente, donde a cada golpe de deslizamiento, por medio de finas y filosas cuchillas, va quitando escoria. A veces la madera se ve ya tan limpiecita, tan lista, y no, pues ya está bien. Pues fíjese que no. Le va sacando, le va quitando, va saliendo pequeña viruta, pequeño aserrín, pequeño tamo. De esa manera va quedando una pieza cada vez más con la forma, con la textura, que le va a permitir dar paso a pues al inicio de la elaboración de la pieza. Apenas es la preparación de la madera. Es la preparación para realizar o dar paso a la creatividad del carpintero. Y este proceso representa la purificación que obra la palabra de verdad en el corazón del creyente, mis hermanos. La palabra de Dios nos está limpiando constantemente. Cada mensaje, cada devocional, cada palabra. Usted viene aquí a recibir la palabra de semana, los domingos, y seguramente el Señor le cepilla, le muestra, le limpia, y a lo mejor en ese momento usted siente el peso de la cuchilla, del filo, se conmueve, se confronta, en ese momento recibe la palabra. Pero ¿qué pasa cuando usted asimila los golpes de la garlopa del cepillo y después dice, no, pero yo soy así? No, pero bueno, de todo hay en el taller del carpintero. Sin embargo, en esta obra, tanto la palabra de verdad como la santificación del Espíritu Santo, pues va permitiendo que cada creyente vaya entregando áreas de su vida. Porque en este cepillado, mis hermanos, que es permanente, el Señor nos va quitando diariamente algo. ¿Sabía usted que usted tiene que entregar algo diario? ¿O ya se siente pieza terminada? No los veo que contesten. Están así como imaginándose, o están sintiendo el dolor de la... Bueno, de esa manera el maestro va limpiando de todo aquello que pueda ser un estorbo a su vida espiritual, a su relación con Dios. Porque recuerde que para presentarnos delante de Dios tenemos que tener características bien especiales. Sabemos que por el sacrificio de Cristo tenemos acceso al trono de la gracia. Sí, por gracia. Pero ¿será que podemos presentarnos delante de Dios y Él nos va a escuchar en la condición que lleguemos? Así diciendo, así es como soy yo. No importa lo que tú digas, no importa tu palabra, no importa tu consejo, yo sé que tengo acceso a ti y aquí estoy. Hay quien así piensa, que ya lo tiene todo de su parte. Bueno, hasta ese momento del proceso, el carpintero ha quitado toda la escoria externa que le va a permitir formar la pieza, pero no ha terminado. De hecho, ahora entra en un proceso que sabemos no va a terminar nunca, que es el de la limpieza interior. Ahora es tiempo de trabajar más en ella para probar su firmeza, su resistencia, su docilidad y poder hacer de ese trozo de madera una hermosa pieza decorosa, funcional. Para ello el carpintero, después de trabajar lo exterior, inicia un proceso que le va a permitir después a la pieza ser ensamblada. Ahora, en este proceso, mis hermanos, de no ser dóciles al orden y al trato de Dios, no van a poder encontrar su lugar en esa gran edificación que se llama iglesia. Porque un corazón endurecido, un corazón soberbio o rebelde, es una madera que aparenta limpieza, incluso se cubre bajo el manto del servicio y la religiosidad, sin embargo no permite el trato del divino carpintero en su corazón y se resiste a su orden, se resiste a su autoridad. Por eso continúan con asperezas, con protuberancias, porque se resisten al trabajo del carpintero. Llegan a ser solamente creyentes nominales, son carnales, falsos siervos, que no pueden sostener lo insostenible. ¿Por qué digo esto? Porque son quienes cumplen por sistema sus deberes cristianos o su servicio, pero al no haber
limpiado radicalmente su corazón, siempre guardan algo que algún día les va a traicionar. Recordemos algo, el corazón es engañoso y muy perverso. El corazón es fraudulento. El corazón es un malandrín. Y usted lo tiene allí, aquí. Yo tengo mi malandrín aquí. Pero lo tenemos que ir limpiando constantemente. De tal manera que si no se entregan todas esas áreas, pues las intenciones del corazón no van a cambiar. Por eso son creyentes que no dejan de ser almas débiles, fácilmente seducibles, inconformes, intentando vanamente suplir necesidades espirituales, pero con lo que llena su carnalidad y sus sentidos. Y en esa condición son piezas sin terminar. Y al quedar inconclusas, no pueden encontrar su lugar en el cuerpo. ¿Se imagina usted una pieza inconclusa en algo que tiene que trabajar de manera perfecta, sincronizada, armoniosamente? Sin embargo, hay quienes siempre son inconformes y al no cumplir sus propósitos personales o satisfacer sus gustos, pues son inconstantes o llegan a caminar por su cuenta, y con ese riesgo pues es muy fácil que se lleguen a desviar o alejarse de la verdad. ¿Por qué? Porque son insensibles al trato de Dios, no lo permiten en su corazón. ¿Qué es lo contrario a esto? La docilidad. La docilidad que permite a esa pieza ser terminada para poderse ensamblar en perfecta armonía con otras piezas distintas entre sí, pero también que han sido tratadas para ser útiles, tanto en su vida personal como para la iglesia. En el lugar donde estén, se van a manifestar como una pieza terminada por Dios, instrumentos útiles. Después de todo ese trato, ahora se procede a dar forma conforme al diseño del carpintero. Y es el momento de usar herramientas de mayor precisión. Ahora viene un trabajo artístico de modelaje de talla. Ahora entran en acción herramientas como el formón, como la gubia, muy afiladas, muy punzantes, donde la madera es herida, cortada con precisión, finamente modelada conforme al diseño y la creatividad del carpintero. Ahí es donde el maestro, de manera muy personal, muy particular, le da formas especiales, únicas a cada pieza. Pero finalmente el modelo, ¿cuál es? Jesucristo. Pero Dios no nos clona, mis hermanos. El Señor no está haciendo artículos en serie. A cada uno nos ha dado diversidad en muchos aspectos. Ahí el maestro carpintero aprovecha cada propiedad de la madera. ¿Y sabe cuáles son las propiedades de esta madera? Las que el mismo Dios ha puesto en ella. Llámese talentos que son aprovechados, y esos son talentos naturales, pero también los dones espirituales que el Espíritu Santo hace eficaces conforme al servicio y las necesidades que habrá de cubrir en su vida personal, en su casa y en la iglesia. ¿Sabía que usted tiene cuando menos un don espiritual? Cuando menos uno. Si usted es nacido de Dios, usted tiene dones espirituales que tenemos que hacer eficaces y que a su tiempo vamos a hablar de ello. Pero para eso se requiere de un total sometimiento a la voluntad del Señor, con una convicción del propósito por el cual dejó de ser un pedazo de leña a punto de morir para ser transformado en un utensilio de honra. ¿Se da cuenta de lo que le digo? Se tiene que dar cuenta usted de la maravilla que nuestro Señor está haciendo. De un pedazo de leña está produciendo un utensilio de honra. Y esa es la parte del proceso que le va a producir profundas heridas
cortes tan sutiles, tan dolorosos, con formas que hasta parecerán inútiles o caprichosas, hasta que usted no vea el resultado de estas. Le voy a explicar qué. Son esas situaciones, llámense pruebas, que parecen no tener sentido, de esas que usted dice, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí? Cuando usted pregunte ¿por qué a mí?, yo le voy a preguntar a usted ¿y por qué no a ti? ¿Por qué a otro? Si es a ti es porque tú lo necesitas, aunque parezca incomprensible, porque es lo que te va a dar particularidades especiales que el Maestro está formando en ti. Es así como la sal que le da sabor al carácter del siervo, de aquel que dispone su vida a servir. Así el carpintero, después de este trabajo tan artístico, de esa talla, con una lija muy fina, suave, empieza a pulir. Este es un trabajo de suavidad. Ahora ya no talla, ya no lastima, solo va limpiando impurezas que no son perceptibles ni siquiera a simple vista. Luego con un paño limpio, pasado por aceite, empieza a nutrir la madera para sanarle esas heridas, eliminando el suave tamo que se vaya desprendiendo del proceso, ¿verdad?, del tallado. Y esto le vamos a decir el ungüento de Dios, donde después de ser probados con agudeza, donde se puede llegar al límite de la desesperanza, del dolor, al mismo tiempo el Señor está sanando cada herida. Dios es el que hace la herida y Dios es el que la sana. ¿Sí sabía eso usted? ¿Y sabe por qué? Porque son necesarias, mis hermanos, esas pruebas. Por eso el Señor conoce cada aflicción y con una suavidad especial, con un trato especial, porque lo ama, bueno, también sabe sanar de tal manera que todo obre para bien. Así la pieza, al ser pulida, lijada tan finamente, con tanto esmero, es cubierta con aceites, con ceras, con barnices aplicados con suavidad, y este va a ser el consuelo y la paz del Espíritu Santo. Ahora cada forma toma un brillo especial. Ahora no hay dolor, ahora hay forma, hay belleza, hay utilidad. El artesano le ha dado distinción y funcionalidad a su obra, donde con su sabiduría está aprovechando cada propiedad de la madera. Y es cuando el creyente comienza a alcanzar, a reconocer esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahí es cuando usted dice: no importa, maestro, no importa, Señor, aunque duela, pero era preciso, era necesario. Por eso le digo que son las situaciones que a veces uno dice: ¿por qué suceden estas cosas? Pero cuando vemos el resultado, cuando usted ve el resultado de lo que el maestro carpintero está haciendo en su vida, entonces usted se va a dar cuenta del porqué de cada golpe, de cada talla, de cada lijada, de cada herida. Y ahora está la belleza de la pieza, que hasta sin ejercer la función para lo que fue creada, parece una pieza concluida, hasta como pieza decorativa. Es un deleite a la mirada y al tacto. Es tan atractiva que con solo contemplarla causa una especial sensación. Son estos hermanos hermosos que de verlos, de ver su fe, de ver su firmeza, de ver su amor, de ver su fidelidad, usted dice: wow, el Señor está haciendo algo grande aquí. Sin embargo, aunque ella misma quisiera quedarse así, porque a veces decimos: ay, ya se acabaron las pruebas, ya se acabó todo, ahí me quedo, que no se toque nada, esta burbuja que nadie me la toque. ¿Alguien ha pensado así? Que de repente como que todo funciona bien, de repente las relaciones son buenas, el trabajo está funcionando, los hijos hasta están obedeciendo, hasta funciona la dieta, todo funciona. Y usted dice: de aquí que no se mueva nada. Bueno, aunque ella quisiera eso, no fue creada para esa función. No es una pieza para quedarse inerte, decorativa,
No, no tampoco fue creada para quedarse sola. Ha sido creada para formar parte de un instrumento de servicio. Así que ahora falta mucho más trabajo en ella. De hecho, viene la etapa más difícil, porque va a ser probada su eficacia, su docilidad, su resistencia. Ahora viene el trabajo de ser ensamblada. La preciosa pieza tan finamente tallada y pulida es puesta a prueba, pero ahora con otras piezas. Y ahí es cuando comienzan los problemas. ¿Sabía usted que hay problemas en las iglesias de carácter? ¿De situaciones que se presentan? Mire, es cuando la pieza, por su aspecto y sus características, siente que es única, porque se ve como un trabajo terminado. Y la verdad sí se ve muy bien. El Señor ha hecho una obra maestra. Pero al voltear la mirada, se da cuenta que como ella, hay una gran cantidad de hermosas piezas, incluso algunas con funciones o rasgos que ella carece. Y algo comienza a suceder en el corazón. No se quede así como… De repente empezamos a voltear a ver así como decir, ay, mira. Ahí es cuando la mano quiere ser ojo. ¿Sí? ¿Se acuerda de? Después vamos a hablar acerca del cuerpo. Ahí es cuando el pie quiere ser nariz, así como que, ay, mira qué bonita está. Ay, mira cómo, ay, mira, ay. Y no se da cuenta que el Señor ya hizo una obra en usted. Pero a nadie le gusta a veces lo que el maestro carpintero creó con la funcionalidad para lo que lo creó. Porque hay quien está funcionando sin ser visto, pero llegó más temprano, limpió esas sillas, limpió esos baños, puso tapetes, se ensució las manos. Qué hermosa pieza cumpliendo su función. Y luego llegan otras piezas con diferentes funciones y todos ensamblados en una especie de sinfonía preciosa. Qué hermoso es que los hermanos estén juntos en armonía, ¿verdad? Ahora descubre esta pieza que, pues, todas están por ser unidas de manera tan firme y precisa que no se podrán apartar jamás. ¿Sabía usted que ahora el Señor nos ha puesto en un lugar donde no podemos ser apartados? Tan ensamblados, tan ajustados. Sí, mire, voltea a ver a sus hermanos así, mira, así. Y si usted se quiere separar, lo único que va a hacer es arruinar las dos piezas. Se van a romper. Un pegamento especial del Espíritu Santo. Por eso en esta labor interviene el especialista de ensamblaje, quien une perfectamente cada pieza en el lugar que le corresponde, de acuerdo al diseño del maestro carpintero. Y así el Espíritu Santo comienza a formar una unidad completa. Los carpinteros usan varios tipos de empalme para unir piezas de madera. Y ahorita le voy a decir, para eso se usan espigas, distinto tipo de empalmes donde incluyen piezas de hierro, horquillas, tornillos, clavos. Ay, esa bella pieza otra vez va a ser taladrada. Esa bella pieza otra vez va a ser atornillada. Pero también que me veía así, pues ahora hacen aparición esas herramientas que atravesarán la pieza. La espada empieza a hacer su trabajo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. ¿Hasta dónde penetra? Hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora todo eso sale a la luz, limpia todo para ser ensamblado. Y el carpintero usa una barrena, un berbiquí, un taladro,
para abrir surcos en la hermosa pieza, ser penetrada por espigas, atravesarla de lado a lado, avellanarla para colocar un tornillo o una tuerca que esté perfectamente ajustada con otra pieza. Cuando el maestro forma esa pieza con todas las características y propiedades, empieza a ser eficaz la pieza completa. Ahora fluyen los talentos, fluyen los dones, porque el Señor ha taladrado el corazón con la purificación de su palabra, de tal manera que ahora todos somos uno. El Señor en Juan 17 hace una oración tan preciosa antes de partir a la gloria, y voy a leer una porción a partir del versículo 14 donde les dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ya usted no está en ese árbol lleno de escoria, lleno de espinos, ya fue apartado. Dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. O sea, Él no nos está aislando, Él nos está haciendo ser luz. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y ahí en ese trabajo constante somos santificados. Dice: tal como tú me enviaste al mundo, ahora yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿De quién estaba hablando? De mí. Bueno, de ti. ¿No les da gusto esto? Yo me emociono mucho, pero a veces quisiera que los demás se emocionaran igual. Mire, dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo va usted a manifestar que Jesucristo vino, que Jesucristo regresa, que Jesucristo vive en su corazón, si usted no lo manifiesta en la unidad que el Señor espera de cada uno de nosotros? Y hay quien se aparta, hay quien piensa que puede ser un llanero solitario. Hay quien dice: no, yo para qué me congrego, yo para qué es. No, el Señor y yo tenemos una relación. Pues no sé a qué Señor te refieras, porque el Señor estableció un cuerpo de Cristo para estar unidos. Qué difícil fue para todos nosotros la pandemia, no sé si para ustedes, pero el no verlos, el no tener ese contacto, el no poder estarlos atendiendo, el no poder estar pendiente, o el no simplemente el hecho de saber cómo están, qué importante era. ¿Por qué? Porque se necesita discernir el cuerpo de Cristo para entender, para comprender que la iglesia está formada de todo aquel que ha sido redimido por su sangre. De ahí la importancia de contribuir a la unidad entre los hermanos. Mire, agredir o dividir la iglesia es la más grave ofensa que se le puede hacer al Señor Jesucristo, porque va en contra del propósito por el cual Él vino a dar su vida. Sin embargo, hay muchos que solamente ven sus propias causas. Así es como cada pieza, cada creyente es taladrado, atravesado, avellanado en el centro del corazón para ser unido por la espiga del amor de Cristo y ser unido en el cuerpo. Ahora ese trozo de madera bellamente formado y labrado, pues aparentemente es nuevamente agredido, taladrado, pero ahora es con el único fin de ser ensamblado al único lugar donde siempre va a ser útil. El único lugar para el que fuimos creados, el cuerpo de Cristo. Así es como el Señor, con amor y misericordia, nos coloca en el lugar a donde Él nos pensó cuando estaba en esa cruz. Y ahora solo será realmente útil cuando esté dispuesto a trabajar en ese cuerpo de acuerdo al don que Dios le ha dado. Mire, mi hermano, finalmente, después de todo este trabajo, desde la búsqueda de la madera, la formación, el ensamble, pues llegó el tiempo de funcionar coordinadamente.
pero para cumplir con esta función tienen que ser sostenidos con el mantenimiento adecuado para servir durante el tiempo que el carpintero haya determinado. Así que, considerando la operatividad de la iglesia, pues va a haber un roce, va a haber un desgaste de las piezas. ¿Y sabe qué se necesita? Un trabajo resanador. Y ese trabajo resanador también es usando los instrumentos de mantenimiento que el Señor tiene para nosotros: el perdón, la lija de la confrontación, la cera para brillantar las asperezas, el aceite del Espíritu para pulir. Bueno, todo ese trabajo de alimentación, de sanidad, de protección a la madera corresponde sí al trabajo del Espíritu Santo, pero ahora hay quienes deben trabajar en esta obra y corresponde a miembros de la misma iglesia que fueron llamados para guardar este orden y este cuidado, hacer evidente el amor del Señor entre los hermanos, llevarlos a la verdadera fraternidad. Así que, mis hermanos, en el taller espiritual del carpintero, el Señor siempre está trabajando con cada uno. La pregunta es si tú estás permitiendo que el Señor trabaje en tu carácter, trabaje en todo lo que Él ha dispuesto, con todo lo que Él tallado, con todo lo que Él ha dado, con todo lo que Él ha creado en ti. Y pues la pregunta es si tú estás siendo moldeado cada día más al carácter de Jesús. ¿Y sabes cómo te vas a dar cuenta? Cuando ni tú mismo te reconozcas. ¿Por qué? Porque ya no puedes ver a un trozo de leña que estaba a punto de ser quemado, sino a quien, habiendo pasado por el taller del maestro, fue transformado en una pieza útil para honrar a su Señor. ¿Cómo te reconoces? ¿En qué parte del proceso te quedaste? ¿Qué tanto más necesitas? ¿Has descuidado tu obediencia, tu relación con Dios? ¿Que continúas rechazando el mantenimiento del Señor y todavía eres una pieza sin uso porque no se le ha dado el mantenimiento adecuado y con el paso del tiempo ya tienes heridas, grietas sin sanar? La madera también se llega a torcer, se llega a quebrar. Los peores enemigos de la madera son el aire, el polvo, la lluvia, el fuego. Por necesidad vivimos en la intemperie del mundo, expuestos a todos los elementos que pueden afectar nuestra integridad física, moral y espiritual. Entonces medita cómo está la madera de tu corazón, porque si no tienes el mantenimiento adecuado, cada vez que lleguen las corrientes del mundo, esa intemperie del mundo, la lluvia de las malas influencias y las falsas doctrinas, el polvo del desánimo, el fuego de la rebeldía del corazón, de la inconformidad, bueno, cada elemento va a afectar tu carácter y te puede llevar a envejecer espiritualmente, a agrietarte, a la sequedad del espíritu, que no te permitirá gozar de la libertad y de la paz que Jesucristo tiene para ti, el propósito que Jesucristo tiene para ti. Yo te voy a pedir que te pongas de pie, mi hermano, para que hagamos una oración. Y si reconoces algo en tu corazón que te agobia, que no te ha permitido encontrar ese lugar en el cuerpo, si consideras que tu madera se ha secado, se ha agrietado, si necesita ser renovado, quizás es el momento en que el Maestro te tome
y comience a limpiar, a lijar, a resanar tus heridas. Yo te aconsejaría que te pusieras en las manos del maestro carpintero, que te acerques al taller para ser limpio, para ser sanado, para ser resanado, para volver a tener la frescura y la funcionalidad por lo que fuiste creado, por lo que fuiste rescatado, porque ya no eres una madera silvestre, ya no eres un pedazo de leña, ahora eres una pieza formada conforme al carácter de Cristo. Pero si algo ha pasado en tu corazón, si alguien te ha dejado caer en el camino, si algo te ha desviado, mi hermano, entrégalo y ponte en las manos de Jesús y acércate a la iglesia y pide consejo, pide ayuda, pide abrazo, pide oración, porque para eso fuimos formados en un solo cuerpo. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Tienes la oportunidad en tu intimidad, en este momento que oramos y que adoremos al Señor. Preséntate de la manera como está tu madera. No necesitas fingir nada. El Señor ya la conoce. Él sabe tus necesidades. Él sabe tu sequedad. Él sabe lo que tú necesitas. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor. Tan necesitados como siempre, Señor. Con el uso de nuestra madera, pues se ha agrietado un poco, se ha secado. Quizás es una madera que se ha cansado un poco, que necesita un resane especial. O quizás sea una madera que es un instrumento útil, pero que necesita la frescura, que necesita una renovación, porque todos necesitamos de ti, Señor. Jamás vamos a ser suficientes. Necesitamos ese mantenimiento, ese ungüento, ese barniz, esa cera del Espíritu de Dios para seguir siendo esas piezas de honra que te habrán de servir, Señor, hasta que tú lo dispongas. Así que gracias por tu palabra, Señor. Gracias por mostrarnos a través de esta analogía la condición de nuestro corazón, la condición de nuestra vida desde que fuimos traídos a este taller. Y de esta manera, Señor, que cada uno de mis hermanos, cada uno de los que estamos aquí presentes, dejemos delante de ti todo aquello que nos pueda evitar que lleguemos a ser ese vaso de honra, esa pieza funcional, porque para eso fuimos traídos, Señor. Así que gracias por tu palabra, gracias por la atención de mis hermanos, y sigue abonando este mensaje en su corazón. Consuela, Señor, resana, limpia, sana a mis hermanos, Señor, sana su corazón.